Muy buenos días, México. Para Capital 21, hoy va a ser un reportaje muy especial. Aquí en Ekaterimburgo nos encontramos con el legendario camión La Bendición. ¿Por qué legendario? Porque ya se hizo súper famoso aquí en Rusia. Entonces les voy a presentar uno de los autores del proyecto, Daniel. Y aquí está Javier, que por fin ya vino a Ekaterimburgo. Y estamos a unos minutos para salir en vivo en telecanal de la televisión de Ekaterimburgo. No se nos vayan, ahorita les vamos a contar cómo nos va a ir. Gracias, nos vemos. El autobús mexicano que salió de Durango ha sido una sensación en Rusia, más de lo que ellos mismos imaginaban. Les recordamos que unos amigos se reunieron para realizar este proyecto, viajar desde México a Mundial de Rusia. Durante 4 años planearon este viaje y aquí nos encontramos en la ciudad de Ekaterimburgo. Uno de los compañeros, Javier, no pudo acompañar a los demás y se quedó en México. Sus amigos hicieron su imagen de cartón con la frase «Mi vieja no me dejó». Javier de Cartón se ha vuelto el más famoso de esta aventura. Hasta que finalmente, después de la victoria de México en el partido contra Alemania, vino el verdadero Javier. Todos los medios de comunicación quieren tenerlos a los dos en sus reportajes. Y ahora vamos a subir al camión La Bendición y nos vamos a la frontera entre Europa y Asia. Estamos en la frontera entre Europa y Asia. Como ustedes saben, los montes Urales que pasan cerca de Ekaterimburgo es la frontera natural entre 2 continentes. Y aquí en Ekaterimburgo ustedes hasta pueden encontrar 2 lugares donde pueden ver la frontera. Vamos a mirar, voy a pasar al lado de Europa y aquí miren que esta es una línea imaginaria que les va llevando y está dividiendo estos 2 continentes. Y vamos a observar un poquito este monumento que es relativamente nuevo, tiene aproximadamente 10 años. Sin embargo, si vamos a seguir la línea recta, más derecho, cruzando el bosque, vamos a encontrar otro obelisco de la frontera Europa y Asia. Hay una pequeña carretera que los puede estar llevando a llevar al obelisco que ya tiene mucho más años. Sin embargo, en los tiempos de hoy, esta frontera es más conocida y más vista por todos los turistas que van llegando a Ekaterimburgo. Después de haber visitado la frontera de Europa y Asia, nos vamos con nuestros amigos en el camión La Bendición rumbo a la ciudad, donde nos están esperando para una fiesta. Armados con sombreros y tocando su claxon al son de la cucaracha, van alegrando el camino de quienes los ven pasar. Aquí en las calles de Ekaterimburgo, con mariachi tocando sobre el techo del camión La Bendición, vamos a despedirnos. Para la Capital 21, tu ciudad es, desde Rusia, Ekaterina Vilaeva.